Explicación del libro del Apocalipsis, capítulo 14. El monte de Sión. Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este capítulo después del anterior parece como un día claro después de la tormenta. Desde el mismo comienzo del Anticristo las tinieblas aumentaban, y cuadros cada vez más terribles pasaban uno tras otro. La raza humana se entregó a Satanás, y por ello recibió el castigo correspondiente. El despotismo del Anticristo llegó a su cúspide, pero mientras tanto, pareciera que la nube se ha disipado en parte y el sol nuevamente deja ver su brillo desde el cielo. Dios ocultó momentáneamente al Anticristo y envió a su siervo nuevamente visiones celestiales. El Cordero sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esto no será aún la segunda venida de Cristo, porque entonces el Señor no pondrá su pie en el monte Sión, sino sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El monte de Sión está en Jerusalén. Segunda de Samuel 5, 6 al 7. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. El Señor estará allí para defender el remanente de Israel, al igual que a otros quienes clamarán a él. Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Desde luego que la presencia del Señor sobre el monte Sión no será visible para los impíos, semejante a los ejércitos sirios, que no vieron a los ejércitos del Señor. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En general, el monte de Sión se encuentra en el centro de la atención de Dios, y sobre el mismo se habla mucho en las Escrituras. Allí reinará el Señor. Isaías 24:23. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.
Entonces se cumplirá lo que escribió Pilato sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Imagen de el Cordero en el monte de Sión, los 144,000 y el ángel mensajero. Apocalipsis 14, 1 al 7. 144,000. Apocalipsis 14, 1b. Apocalipsis 14, 4 y versículo 5. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son los mismos que fueron sellados por el Señor de entre las tribus de Israel. Apocalipsis 7, 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. La frase "estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes", no significa que los sellados eran únicamente los no casados y solamente hombres. Apocalipsis 14, 1 al 7. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin duda hubieron allí también mujeres que no se habían contaminado con los hombres. Habían también personas mayores casadas. La vida matrimonial no contamina a los hombres, porque en el matrimonio no hay nada inmundo, toda vez que el matrimonio sea limpio y sin mancilla. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La vida matrimonial ha sido establecida por Dios y por Él bendecida. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el reino del anticristo será también reino de depravación y prostitución. Verdaderos matrimonios prácticamente no existirán, serán cambiados por la convivencia corrompida, bajo el nombre de amor libre, semejante a los animales. Por eso queda claro que el Señor tendrá en cuenta especial la conducta moral de quienes la practiquen entre la inmoralidad tan generalizada. Su pureza virginal debe interpretarse espiritualmente, que a la luz de las palabras proféticas, todo el pueblo hebreo es comparado con una virgen, hija de Sión. Isaías 37:22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia,
te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. También la iglesia de Cristo es comparada con una virgen pura. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y es claro que en Judea, al igual que en la iglesia, habrá casados, hombres y mujeres. Aquí se tipifica la pureza de la doncella y la rectitud de corazón hacia Cristo. Por eso estos 144,000, dentro de una increíble corrupción, mal e impiedad, conservarán sus vidas en la integridad moral y espiritual, actitud esta que atraerá un amor especial de parte del Señor para con ellos, tanto más ya que aquellos hombres tendrán otras dignidades más. Por ejemplo, se dice de ellos: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿No muestra acaso este hecho la limitada confianza de ellos hacia Cristo? Ellos van tras el Señor con la misma predisposición, así sea al Gólgota como a Sión. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ellos no preguntan a dónde les guía el Cordero, sino que van tras él a donde va. De ellos también se dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. El calificativo de primicias les corresponde por dos razones. Primero, ellos serán los primeros redimidos de entre los hebreos, después que el Señor se vuelva a ellos con misericordia, su gracia a Israel. Segundo, ellos serán contados para el Señor en lugar de los primogénitos de Israel, quienes por la ley debían pertenecer al Señor. Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Números 3:12 y 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Versículo 40 al 47. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Son los primeros redimidos tomados por el Señor en lugar de los primogénitos. Además se dice de ellos que en sus bocas no fue hallada mentira. Pensemos que ellos estarán viviendo en los tiempos de insólita mentira. Todo el sistema popular será puesto al revés, y en general todo será la maquinaria de la mentira diabólica. En el hogar, entre los amigos, en el comercio, en la política, en la religión, en ningún lugar habrá verdad. Todos, sin excepción, se engañarán recíprocamente. La mayoría tratará de engañar al anticristo, porque los hombres notarán que él no será ya aquel por el cual ellos lo habían tomado al principio. Por eso ellos le servirán únicamente por temor,
o simplemente por miedo. Y aquí estos 144,000, en medio de un mundo de absoluta mentira, estarán sujetos a la absoluta verdad. Ellos no solo guardarán la verdad de Dios, al igual que la fe verdadera en sus corazones, sino que serán además fieles predicadores de esa verdad. Ellos estarán impidiendo abiertamente el endiosamiento del anticristo, mientras que generosa y valientemente estarán testificando acerca del Padre Celestial y su Hijo Cristo Jesús. Mientras que otros del pueblo hebreo estarán sirviendo al anticristo, reconociéndolo como su Mesías. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estos 144,000, y dentro de una terrible confusión mental, con palabras y hechos se sujetarán únicamente a la verdad. Serán hombres íntegros y veraces. Por eso se dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Es cierto que esta clase de gente no podrá convivir con el anticristo, porque él no podrá tolerar estas cosas. Por eso ellos sellarán su fe y actuaciones con la muerte de mártires, y por eso precisamente es que los vemos con el Cordero de Sión. Los arpistas. Apocalipsis 14, 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este grupo estaba en el cielo mientras los 144,000 estaban con el Cordero en Sión. ¿Quiénes son estos cantores? Esta circunstancia de que nadie podía aprender sus cánticos excepto los 144,000 que eran de entre los hebreos, muestra que los cantantes también serían hebreos. Apocalipsis 15, 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Respalda esta posición. Ellos cantaban el cántico de Moisés, y esta canción podrían cantar únicamente los hebreos. Son los consiervos y hermanos de aquellos que perecieron en la primera mitad de la semana. Ellos pues debían llenar o completar su número en la segunda mitad de la semana. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es aquel resto de la descendencia de la mujer, contra la cual se volverá el furor de la serpiente, después de la fracasada persecución contra la misma mujer. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En pocas palabras, serán todos hebreos creyentes, y de ellos habrá una considerable mayoría, divididos en 3 partes. La primera parte son las primicias, los convertidos en la primera mitad de la semana. Todos ellos serán muertos por manos del anticristo. De ellos habrá 144,000. La segunda y más grande parte son aquellos que huirán al desierto y quedarán para el reinado milenial, y la tercera parte son los cantores, quienes en terribles sufrimientos entregarán sus vidas en el altar al Señor en la segunda mitad de la semana.
De que los sufrimientos de ellos serán realmente terribles lo confirma el mismo Señor cuando dice que era necesaria una paciencia especial para los santos, para guardar los mandamientos y la fe. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero por eso, en el cielo, el Señor les concedió también un gozo especial, y llenó sus labios de canciones, e hizo sus manos capaces de ejecutar en el arpa de Dios. El número de los arpistas no lo tenemos, pero las palabras "y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno", de Apocalipsis 14:2, muestran que había de ellos un elevado número. De hecho, el anticristo no se compadecía de ellos, y por cada manifestación de fe en Cristo eran destruidos con el furor más despiadado. Por eso es que en número tan elevado se congregaron estos mártires en ese coro celestial. 3 ángeles evangelistas. Apocalipsis 14, 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La evangelización generalmente es encomendada a los hombres, no a los ángeles, aun cuando en algunos casos, para este fin era necesario usar a un ángel. Su papel en la evangelización siempre ha sido muy limitado. Por ejemplo, cuando el ángel se presentó al centurión Cornelio, lo único que hizo fue mostrarle la dirección de Pedro. Hechos 10, 3 al 6. Quien tuvo que explicar a Cornelio las condiciones de salvación. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él estará anunciando el evangelio eterno a todos los hombres. ¿No dice de ese evangelio el Señor que debe ser predicado en todo el mundo, a todos los pueblos, y entonces vendrá el fin? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque aunque hoy el evangelio ha sido traducido a más de 1000 idiomas y lo están predicando centenares de miles de misioneros, aún hay millones de hombres que nada saben del evangelio. Pero la voz de ese ángel sin duda alcanzará hasta tales rincones donde los misioneros no lograron llegar, y hablará literalmente en todos los idiomas del mundo. El ángel invitará al temor de Dios, temor que todos habrán perdido a causa del temor del anticristo. Él estará reclamando la gloria y la honra al Creador y no a la criatura, ni aún a una persona sobrenatural como lo será el anticristo. Este evangelio acerca del Creador no debe ser extraño para nadie, porque está escrito en las páginas de la naturaleza.
El Evangelio acerca del Salvador y la salvación pudo no haber llegado a todos los rincones del mundo o a ciertos rincones, pero lo del Dios creador solo un necio podría ignorarlo, puesto que ese hecho permanecerá. Los hombres, bajo la influencia del anticristo, tendrán la tendencia de adorar la criatura en lugar del creador. Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en esas concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este ángel les advertirá que ha llegado la hora de Dios y por eso no se puede dilatar. Hoy, al escuchar el hombre el llamado a la conversión, tiene la esperanza de que aún hay mucho tiempo para pensar y reflexionar sobre este asunto. Pero después de la evangelización de este ángel, la humanidad dispondrá apenas de 3 años, años que la mayoría no podrá sobrevivir debido a los castigos de Dios que vendrán. No cabe duda de que muchos hombres de todos los pueblos se convertirán por el testimonio de este ángel. El segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel proclamará la caída de la ciudad de Babilonia. La antigua Babilonia será reconstruida como centro administrativo y comercial del anticristo. Su segunda capital. Debemos recordar que no solo Nabucodonosor, uno de los precursores del anticristo, señoreó en Babilonia, sino que allí estableció su capital otro de sus precursores, Alejandro el Grande. Babilonia será el orgullo y la esperanza de los seguidores del anticristo. Por eso el ángel anunciará su caída, para que los hombres, al menos en los postreros momentos, reflexionen y entiendan cuán fútil es su apoyo y cuán inútiles han sido sus aseveraciones, a fin de que se arrepientan. El ángel indicará la causa de la destrucción de Babilonia, no tan solo por su singular maldad, sino también por su influencia desmoralizadora en este mundo, porque Babilonia ha sido la enfermedad moral de este mundo, puesto que de allí surgió la primera idolatría. Por eso Dios decidió extirpar esta enfermedad en primer lugar. El tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este ángel advertirá especialmente a aquellos que recibieron la marca del anticristo. Él les anunciará claramente que mientras defendían el cuerpo perdían sus almas, es decir, que como Esaú, por un plato de lentejas venden su primogenitura. Al recibir la marca del anticristo, ellos se colocaron de su lado y oficialmente se plegaron al grupo de los enemigos de Dios. El ángel les reconvino para que supieran que les espera una suerte terrible. Ellos no tendrán descanso de día ni de noche mientras vivan, cuando estén derramándose sobre toda la tierra las copas de la ira de Dios,
e irán al eterno sufrimiento después de la muerte. Bienaventurados. Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está la paciencia de los santos. Efectivamente, será necesario tener una paciencia sobrenatural para poder soportar todo y permanecer en la verdad. De todos modos, esta paciencia será copiosamente recompensada. Es mejor un breve, aunque fuera infernal sufrimiento, y luego paz y bienaventuranzas, antes que lo contrario. De aquí en adelante, es decir, después del testimonio de los 3 ángeles, bienaventurados los muertos, es completamente claro que esos bienaventurados se convertirán mediante la evangelización angelical, y por eso el anticristo tendrá contra ellos especial odio. La suerte terrenal de ellos será terrible, muerte por medio de sufrimientos inconcebibles, pero de todos modos ellos serán bienaventurados, porque la muerte en el Señor, por terrible que fuere, era y será bienaventurada. Mientras que la muerte sin Dios es al revés, aún la más liviana, la menos esperada, es aterrorizadora, porque ella constituye el comienzo de los sufrimientos eternos. En general, sin excepción, es mejor para los creyentes morir en el Señor, para reinar con Él después de la resurrección en el reino milenial, en lugar de proteger la vida temporal para el reinado con el anticristo apenas 3 años y medio. La ciega y la hoz. Apocalipsis 14, 14 al 20. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 14, 14 y 15a. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Será indiscutiblemente Jesucristo quien es el Señor de la mies. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se entiende que no será él mismo quien segará, sino que los ángeles serán los segadores. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El que él haya metido la hoz es la señal para comenzar la siega. Otro ángel del templo. Aquí no dice de qué templo salió él, tal como se dice, por ejemplo, acerca del ángel con la hoz. Apocalipsis 14:17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Probablemente este ángel sea el defensor de los santos en la tierra, quienes se estarán agotando ante la persecución del anticristo, y es probable de que efectivamente él salga del templo de Jerusalén. Lo que podemos afirmar a ciencia cierta es que él será siervo del Señor de la mies,
y será enviado al campo para ver si está listo para la siega. Una vez comprobado que la mies está lista para la siega, él comunicará al Señor que la hora de la siega ha llegado y solicita que el Señor envíe la hoz, o sea, que dé la orden de segar. El Señor, habiendo oído al siervo, echó su hoz y la tierra fue segada. La siega. Apocalipsis 14, 15b y 16. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. La siega es el acopio de la siembra, son los resultados del trabajo, se ejecutará al final del siglo. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El mismo Cristo previó estos hechos. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 37 al 43. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mientras tanto, sigue sembrándose tanto el trigo como la cizaña, pero llegará el día del acopio de lo sembrado. Por ahora tenemos descritos aquí a la iglesia de Cristo, los 144,000 que son la primicia de Israel, los arpistas, gran multitud de todos los pueblos, en una palabra, todos los que pertenecían al trigo de Dios estaban ya en el cielo. Ahora llegó la hora de la siega de la cizaña, la cual se ha extendido demasiado, con miras de destruir el restante de trigo en la tierra, quienes debían permanecer para el reino milenial. Conviene recordar que Dios dilata con sus hijos, para todo debe llegar el tiempo prolijamente señalado. Aún la cizaña inmunda no se destruye antes de tiempo, sino que debe madurar plenamente en sus maldades. La proclama de los tres ángeles, el ultimátum de Dios, fue rechazado por la cizaña, por eso tuvo que llegar con ella a su fin. Esta siega tuvo que efectuarse debido a que los hombres rechazaron la misericordia de Dios. Imagen del Señor Jesucristo con la hoz. Apocalipsis 14:14. Otro ángel con la hoz. Apocalipsis 14, 17 y 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este otro ángel salió del templo en el cielo y con su hoz cortó los racimos de la vid. Por lo visto, este ángel será el mensajero de Dios para cumplir el juicio de Dios sobre aquella parte de Israel, la cual no se arrepentirá, sino que quedará para servir al anticristo. Porque en efecto el pueblo de Israel es comparado con la viña de Jehová, planta deliciosa suya. Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Los gentiles son comparados con el trigo y la cizaña. Este otro ángel tenía la responsabilidad de juntar la vendimia de la vid y echarla en el lagar, pero pisarla en el lagar tiene que hacerlo el mismo Señor. Isaías 63, 3 y 4. He pisado yo solo el lagar,
y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El hecho de que en el caso de la presente descripción la siega haya adelantado el acopio de las uvas, significa que el Señor condenará primeramente al pueblo gentil que sirve al anticristo, acto seguido a los hebreos. Aún otro ángel más, que tenía autoridad sobre el fuego, estará representando la justicia de Dios. La paga de fuego es fuego de venganza, fuego de la ira de Dios. La viña y el lagar. Apocalipsis 14, 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Con la uva y la viña se compara, como ya hemos dicho, el pueblo de Israel. Isaías 5, 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El que lamentablemente se volvió a la vid de Sodoma. Deuteronomio 32, 32 y 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Lagar es algo así como un gran barril donde se echa la vid, se pisa con los pies y el jugo sale por los agujeros en el fondo hacia un recipiente. Es una especie de presímbolo del juicio de Dios. Con la siega y el lagar, aquí se describe el juicio de Dios en términos generales. Sus detalles los veremos en los capítulos siguientes.